Bendiciones, hermanos, espero que este inicio de semana comiences bendecido con el poder del Espíritu Santo. Y al paso de estos tiempos o en todo lo que estamos viviendo, creo que la mayoría de nosotros debemos aprender muchas cosas o hemos aprendido muchas cosas. Y parte de esto, quiero leerte ahí una porción de la Biblia que está en Hebreos 11, del verso 13 al verso 16. Nos habla de los héroes de la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es interesante porque yo al inicio les compartía que en estos tiempos la mayoría de nosotros como hombres hemos aprendido tantas cosas, buenas o malas. Y en este tiempo de pandemia, escuchamos mucho esta palabra, parece ser que está disminuyendo, pero no es así. Pero una de las cosas que el diablo no ha tomado en cuenta es que cuando nosotros pasamos por problemas, o en este tiempo que muchos estuvimos encerrados, aprendimos varias cosas. Desgraciadamente no todas las cosas que la gente aprendió fueron cosas buenas. Se aprendieron cosas malas, cosas negativas, pero quiero enfocarme a las cosas buenas que tú y yo tal vez hemos aprendido en estos tiempos, y quiero mencionarte algunos ejemplos a la luz de la palabra. No voy a ahondar en todos, pero quiero hablarte o recordarte a Moisés. Él estuvo en el desierto 40 años. Otra persona, un hombre de Dios, David, que estuvo en la cueva de Adulán. José estuvo en la cárcel. Daniel fue vendido como esclavo a otro país. ¿Y qué me dices del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, que al paso de sus viajes misioneros aprendió tantas cosas y sufrió también por nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús vino aquí a la tierra para aprender obediencia. Pero lo interesante de esto es que ninguno de ellos, junto con los que están en la lista de Hebreos 11, vivió la vida que tal vez ellos anhelaban. Tal vez tú tampoco, así como yo, no hemos vivido o tenido la vida que queremos. Puedes tener comodidades, puedes tener ciertos lujos o darte tú una que otra vez, pues complacerte con algo. Pero ellos, hablando de los héroes de la fe y de los personajes bíblicos, no vivieron como ellos querían vivir, así como nosotros tampoco lo hemos logrado tal vez hasta este punto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos vivió bajo el estándar que marcaba su época. Nosotros como hombres en estos tiempos no debemos vivir al estándar que marca la sociedad, al estándar que marca el trabajo. Nosotros debemos de sobresalir y estar por encima de tantas cosas. Y lo impresionante de esto es que aunque ellos no recibieron lo prometido, lo pudieron ver de lejos. ¿Cuántas cosas tú y yo estamos anhelando, estamos queriendo que se cumplan en nuestra vida, pero aún ni lo has visto o no hemos visto las cosas que tanto hemos buscado o tal vez por la que tanto has luchado? Pero lo poderoso de esto es que cada uno agradó a Dios y Dios mismo no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. El problema para muchos en este momento es que desgraciadamente cuando las cosas no salen o no resultan como tú y yo las pensamos, pues comenzamos a renegar de Dios, comenzamos tal vez a decir o a pensar, pues ¿para qué sigo en la iglesia?
¿para qué sigo buscando a Dios? Si Dios no me contesta, estoy siempre pasando por cosas tan complicadas y tan difíciles. Pero si pensamos igual que estos hombres de fe y esos personajes bíblicos, lograremos hacer algo grande y poderoso para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha escogido en medio de esta situación, en medio de entre muchos hombres, para ser diferentes a los demás. Y quiero comentarte rápidamente dos personajes bíblicos ahí en la palabra. Y quiero primeramente en el primer punto decirte esto: si tú no te quedas a solas con Dios, nunca lo conocerás. Y ahora me vas a entender por qué te lo digo. Éxodo capítulo 3, verso 3 al 4 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Nuevamente volvemos a recordar a Moisés, un hombre que pasó gran parte de su vida en el palacio, ahí con el rey de Egipto, siendo instruido, siendo educado por los mejores maestros, preparándose tal vez para en algún momento determinado ser parte de ese gabinete que iba a gobernar esa potencia mundial en su momento, que era Egipto. Este hombre tuvo que morir a sí mismo, y todo lo que él aprendió en Egipto lo fue a echar a un lado. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando él cometió una falta de querer hacer justicia por alguien de su pueblo, por un israelita, todos conocemos la historia tal vez, él mató a un soldado egipcio y él sale huyendo al desierto. Y cuando él estaba en el desierto, ahí también pasó 40 años, él aprendió que sin Dios no era nada. Dios, a través de su madre o de su familia, le permitió a Moisés vivir para ser un hombre que iba a marcar una diferencia, no solamente en el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, todo lo que él hizo para ti y para mí es algo que nos impresiona. Nunca haremos lo que Dios quiere que seamos, tú y yo, si no le reconocemos como Dios. Tristemente, hoy en día, muchas personas o muchos hombres creen que logran las cosas por méritos personales o por alguna conexión, pero eso es algo pasajero. Desgraciadamente no se ha entendido, y menos en estos tiempos, que de la mano de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No hay nada que valga la pena en este mundo. Te hablo a ti, querido hermano. No hay nada importante tampoco delante de Dios. Llámese éxito, llámese dinero, llámese una hermosa familia o un ministerio impresionante. Nada es tan importante para Dios. Lo único, y escúchame bien, que Dios valora de toda persona, sea hombre, sea mujer, sea un joven o un adolescente, es esto: Él valora un corazón contrito y humillado. Ninguno de nosotros podemos hacer la voluntad de Dios si seguimos vivos. Y no me malentiendas en esto. Todos tenemos que morir a nuestra voluntad. Ya no te hablo de sueños, ya no te hablo de profesión, ya no te hablo de cosas muy personales que quieras tú hacer. Tenemos que morir a nuestra voluntad para que Dios sea exaltado y glorificado. Moisés lo hizo. Él murió a sí mismo. Él comenzó a caminar conforme a los lineamientos y a los mandatos que el mismo Dios le daba, y fue un gran libertador de toda una nación. Ese es el primer ejemplo de un hombre que tuvo que aprender algo en la vida. ¿Y cuándo sucedió?
cuando él pasó 40 años en el desierto a solas con Dios. El segundo hombre que te quiero mencionar es José. Pero para esto te digo algo. Tenemos que aprender a ser libres desde nuestro interior. ¿Por qué te digo esto? Génesis capítulo 40, verso 14 y 15 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. José es un hombre que fue llevado a la cárcel sin ser culpable, y cuando él estaba ahí en esa cárcel llegaron dos personas de la corte real de Faraón. Llegó el copero y un panadero. Pero algo que quiero hacer hincapié es en esto: el Señor primeramente tuvo que hacer libre a José desde lo más profundo de su ser. Y cuando él fue libre, él echó abajo toda esa confianza que tenía en su padre, todos esos privilegios que en algún momento determinado él tenía ahí en la casa de su padre. Él los tuvo que hacer a un lado porque empezó el Señor a tratar con su vida personal. José no confiaba en Dios, pero estando preso aprendió a depender completamente de nuestro Señor. Hoy en día muchos de nosotros estamos confiando en tantas cosas y hasta el final confiamos en Dios. Yo no sé si ese sea tu caso, pero si es así, yo te animo en esta hora a que completes tú algo importante en tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que completar? Que el Espíritu Santo esté en nuestro interior y de una manera total tú y yo dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Pon mucha atención, varón. La sabiduría de José no la obtuvo en el país de los hebreos, como leímos. No la obtuvo tampoco ahí en su casa. Fue en la cárcel donde él interpretó los sueños. Fue cuando estaba siendo un mayordomo ahí de Potifar que él pudo tener esa sabiduría para ser un administrador, y que tanto Potifar como el que estaba a cargo de la cárcel no se preocupaban por nada más lo que ellos iban a comer. Tal vez tú y yo no hemos llegado al extremo de estar en la cárcel, pero ¿qué me dices si hay cosas en tu vida que todavía te tienen en esclavitud o te tienen encarcelado? Cosas del pasado que todavía te tienen preso. Cuando José interpretó el sueño del copero, tardó 2 años más para estar frente a Faraón e interpretar el sueño de este monarca. José también tuvo que aprender a obedecer órdenes. Para muchos de nosotros como hombres es tal vez complicado en algún momento obedecer órdenes, y más tal vez cuando te las da una mujer. Pero nosotros también tenemos que aprender a obedecer órdenes. Mira, José ya no hacía lo que él quería. Ahora lo que él estaba haciendo era la voluntad de Dios. José entendió que había un propósito más grande que obtener su libertad, y el propósito era salvar a toda una nación del hambre. Y voy cerrando con esto. Cada uno de nosotros, querido hermano, tenemos que aprender que bajo cualquier circunstancia o bajo cualquier problema que tú y yo estemos atravesando, la palabra de Dios debe ser el ancla de nuestra vida. Y te voy a leer igual en Hebreos capítulo 12, verso 1 al 3, en la versión Dios habla hoy, dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, nosotros tenemos que rodearnos con gente que nos está demostrando que son hombres de fe. Así es que yo te animo a que comiences tú
a tener un vínculo con esos hombres que nos están enseñando a forjarnos y a tener una fe que tal vez tú y yo tenemos que acrecentar en estos momentos. Dice más adelante, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Deja a un lado lo que te estorba, y si el pecado te está enredando en sus redes, sal huyendo como lo hizo José, aunque fue a la cárcel, pero tenemos que salir huyendo. Dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Mira lo que dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque en ese tiempo la peor muerte era morir en la cruz. Y dice más adelante, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Podemos cansarnos y desanimarnos, pero la Biblia nos está enseñando una vez más que tenemos que soportar, porque al pasar el sufrimiento o al pasar las cosas complicadas que estemos viviendo, tendremos gozo y tendremos alegría. Todos nosotros, hermanos, tenemos un propósito grande en la vida, pero para que se cumpla ese propósito, tenemos que abrazar y tenemos que atesorar en nuestro corazón la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en tu mente, también en nuestro corazón. Y así vamos a estar afirmados en ella, porque cuando lo hacemos, ella va a tomar el control total de todas las cosas que hagamos, de todo lo que pensemos y de todo lo que hablemos. Dios es poderoso para hacer en nuestra vida y en nuestra familia lo que Él ha prometido, pero siempre va a comenzar con nosotros, porque todos los días hay algo que debemos aprender. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, y una vez más te reitero que tengas un excelente inicio de semana, y recuerda que Dios con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga, querido hermano, y vamos a darle con todo en esta semana.